palo, entre comillas, por alguien de matemáticas, que de alguna manera está comprometido con la educación en arquitectura. Mi primera pregunta, después de... Yo te puedo hacer preguntas a vos después. Como usted, me encantaría. Si te bancas las respuestas, ningún tipo de problemas. Bueno, yo pensé, desde el lugar en cómo se entraman los proyectos de vida con la vida de los proyectos. Te preguntaría, porque usas mucho la palabra itinerario, ¿qué cuestiones han sido cruciales in itinere en tu caminar desde, en y hacia la conformación y concreción del Centro Poiesis en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA? O sea, me hubiese gustado hacerte una pregunta más simple, pero probablemente mal formulada. No, salió, pero a lo mejor está demasiado artefactual, porque te hubiera preguntado cuál ha sido su propio hacer poético como itinerario ficcional en la concreción del Centro Poiesis. Pero bueno, vamos a la primera. Mira, yo me recibí de arquitecto en el año 64, 75 y me fui en el 68 con una beca a Madrid. Gané un concurso de beca y entonces me casé con una arquitecta y los dos nos fuimos becados a Madrid, los dos éramos de Río Cuarto, recibió la Universidad Nacional de Córdoba. Ella era mucho más guapa que buena arquitecta, no, al revés, era mucho más buena arquitecta que guapa, no, tampoco, las dos cosas, estaba empatado. Pero ella era una arquitecta muy Le Corbusieriana que se llamaba Le Corbusieriana. Ah, bien. Hacía Le Corbusier, hacía en realidad lo que yo llamo hoy diseño de Le Corbusier. Es decir, Le Corbusier hizo proyectos de arquitectura, que la noción de proyecto que yo utilizo es una noción que lo hago desde hace no muy demasiado tiempo, donde digo que el proyecto es un nombre abarcativo. Y hay proyectos que son tan buenos como proyecto, como cosa global, que admiten muchos diseños. Por ejemplo, las casas patios de Mies admiten muchos diseños. Yo ahora estoy de director de un centro de investigación en La Palermo y le digo a los chicos, bueno, ahora van a hacer varios diseños de las casas patios. O por ejemplo, la unidad de habitación de Marsella, bueno, yo voy a citar unos de arquitectos. Entonces, en cambio hay ciertos proyectos que tienen un único diseño. Las obras de Gaudí, las obras de Mendelssohn, las obras de Clorinda Otesta. Es decir, no hay una matriz del proyecto que sea heurístico, que se pueda reproducir. Bien. Esos son autores que clavan ahí su obra y el proyecto del diseño ahí se terminó. Único. El único personaje que rompe un poco mi teoría, y yo le he hablado con él, cuando vivía pobre Enrique Miralles, que lo traje a la Argentina un par de veces, porque él era las dos cosas, pero Miralles era un autor que se dejaba copiar, mejor dicho, que se dejaba trabajar y elaborar proyectos a partir de él mismo. Porque él decía que cada proyecto que él hacía lo presentaba para seguir trabajando. Un poco la idea que una vez que está el proyecto y se materializa, ya no le pertenece más, ¿no? Casi. Bueno, esa podría ser una interpretación. Una interpretación. Es decir, siempre caben de las cosas, yo soy bastante permisivo, he hecho muchas interpretaciones de las cosas. Yo lo que pasa es que yo como arquitecto tenía una gran preocupación en hacer obras que a mí me dieran satisfacción, pero yo no tenía ni la más remota idea. Yo me había recibido a los 24 o 25 años. Me fui a España becado, me metí a trabajar en un estudio, me metí en el Centro de Cálculo de Investigaciones de Madrid y tampoco tenía idea de nada. Trabajé varios años ahí, produje libros, no tenía idea de nada. Y ahí yo iba a los congresos de arquitectura, por ejemplo en España, y oía hablar a Oriol Bohiga, a los arquitectos españoles, y para mí hablaban en chino, yo no entendía de qué hablaban. Y eso me costó ponerme a estudiar mucho tiempo. Y ahí empieza un poco la idea, ahí está el germen, digamos, de este caminar hacia... Mira, María Eisenson, Diana Eisenson, que hace vocacional, que estuvo en el grupo de investigación que indagaba sobre la vocación de los arquitectos, cómo es. Ella dijo, la vocación de un hombre se puede saber cuando él se muere. Uno hace el viaje para atrás y sabe, pero nadie sabe a partir de hoy qué va a hacer el Señor.
¿Qué va a hacer la señorita? No. Hasta ahora sabemos lo que ha sido, pero no podemos predecir. La vocación es muy incierta. Uno tiene preferencias. Y en el campo de la investigación, yo hice investigación en realidad vocacionalmente. Cuando yo me fui a España, me fui con una beca sobre las metodologías proyectuales. Ahí yo ya empecé con la preocupación acerca de cómo se hacen las cosas. Entre otras cosas porque a mí me intrigaba mucho saber cómo se hacían. Yo era un hombre de 1000 ideas. Mi problema era la cantidad de ideas que yo tenía. Pero vos, más que vocación, entonces eras provocado, digamos, en el sentido de provocar, ¿no? Interpelado sí. Por la obra y que te movía a esa inquietud. A mí siempre yo tenía un proyecto y mi gran problema era cerrarlo. Bueno, y he sido siempre muy exuberante. Juan Filloy, el escritor rioplatense, famoso, que vivió los 3 siglos, nació en 1896 y murió en el 2004. Yo lo conocí personalmente. Y una vez dediqué una conferencia a él sobre la arquitectura moderna. Yo había hecho una investigación, yo trabajé mucho en investigación en los primeros años, cuando volví de España en el 74, trabajé con el área de historia, de historiador. Y entonces ahí hice una conferencia sobre Filloy, se la dediqué a él, hicimos una publicación y yo se lo mandé. Cuando lo fui a visitar me dijo, amigo Sarquís, usted ya sabe escribir, ahora tiene que aprender a borrar. Me pareció maravilloso. Porque yo tengo tal profusión en la escritura que es una enorme dificultad. Yo me pongo a escribir ahora un libro que estoy haciendo sobre una especie de post-it. Y cuando quiero acordar tengo 1500 páginas hechas. Y se sabe que no puede haber un libro de 1500 páginas, no lo lee nadie. Pero yo mismo me he nombrado, a raíz de una poesía de Borges que me mandó un amigo, Heráclito inconstante. Heráclito fue el filósofo que se opuso a Parménides en el siglo V a.C. y que habló de que todo cambia y nada permanece. Parménides, que ganó la batalla, dijo, señor, Heráclito está equivocado, nada cambia, todo permanece. En realidad, ni una ni otra. Ganó Parménides porque los filósofos oficiales de Sócrates y Aristóteles le ganaron la batalla a los sofistas. Los sofistas que le decían a ellos que ustedes son los mentirosos, porque le dicen a la gente que hay una verdad universal. No mientan a la gente, no mientan, no es así, no hay una verdad universal, la verdad es una construcción. Pero hubo que esperar hasta 1900 que muere Nietzsche, cuando empieza aquella famosa frase que desbarata toda la filosofía, que dice, no hay hechos, solo interpretación. Sí, señor. A la mierda, ahí partió el tablero. Y esto, y agregó, y esto es también una interpretación. Pero desde luego, por supuesto, lo cual fue darle una vuelta de todo el caso. Es otra interpretación. Entonces, mi itinerario, si yo tuviera que ponerle a esta altura de mi vida un nombre, yo diría que es la permanente lucha por la ruptura con los estereotipos. Yo digo que en Poiesis, que tengo unos 30 tesistas dando vueltas, todos los tesistas están obligados a entender que una tesis es un misil en la línea de flotación de las ideas congeladas de la arquitectura. Del por qué es, qué ha sido y cómo debe ser la arquitectura. Y ahí lo nuestro es una batalla y un combate. O sea que en el plano de la arquitectura, en un sentido general, es como que me estarías diciendo algo que me gusta mucho y me atrae mucho. La arquitectura no es, está siendo, ¿no? Hay que ser siendo. Bueno, por eso yo acuñé una frase que digo, lo único permanente es el cambio. Bien, me gusta. Y yo designé a la epistemología que yo amo, sin saberlo, y después, 15, 20 años después, me averigué por qué. En realidad, yo amo una epistemología que en los últimos años he reformulado, porque apareció un filósofo en mi equipo muy bueno, que se llama Fernando Gallego, que recomiendo que lo traigan a un seminario. Es un filósofo deleuziano muy bueno, que ha hecho una tesis doctoral sobre epistemología. Fernando Gallego. Y él le vino a dar unas clases, yo le regalé mi tesis, que son 2 tomos, y el tipo se la leyó y me colaboró muchísimo. Y me dijo, vos tenés nombres en tu tesis, variables, bla, bla, bla. ¿Y
todos esos nombres son de la epistemología anglosajona, pero el contenido de tu epistemología es francés. Es decir, la epistemología anglosajona busca la verdad, la epistemología alemana busca la utilidad, y la epistemología francesa busca la idea útil, la idea que choca, la idea que innova y que interesa. Y vos te guías en todo tu trabajo por ese punto, no porque sea la verdad, no por construir una verdad, ni por... Bueno, eso me gustó mucho, y además yo agregué que mi epistemología, que sigue un poco mi itinerario. Eso es lo que quería, digamos, precisamente cómo se entrama tu proyecto de vida con el proyecto Poiesis, digamos, eso es lo que me gustaría. Bueno, a mí me gustó. Yo puse la palabra Poiesis cuando armé el centro en el año 91. La nombré Poiesis porque había leído a un autor alemán, Hans Robert Jauss, que cuando lo traje a la Argentina en el Congreso mío de Creatividad en el año 89, resulta que el Hans Robert Jauss había sido un hombre de la SS alemana. Entonces, página 12, le buscó el archivo y lo escrachó de una manera terrible. Pero el hombre se lo bancó bien, ya creo que murió. Y entonces él habla en su libro, La estética de la recepción, que es el tema que vos me hacés en el fondo como pregunta. Esa estética de la recepción es una estética que atiende mucho, no solo a la producción de la obra, sino a la estética de la recepción de la obra. Y a mí me gustó la palabra poiesis ahí. Y Luis Juan Guerrero, que es otro gran esteta argentino, poco conocido, un día charlando con Breyer, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cátedra libre? ¿Qué nombre le ponemos? Y entonces yo le dije, ¿qué te parece si le ponemos Luis Juan Guerrero? Buenísimo, me dijo, ¿sabes por qué? Porque nadie lo conoce. Y todos van a preguntar, ¿por qué le ponen ese nombre? La única persona que se dio cuenta quién era Luis Juan Guerrero fue, yo voy a Carta Abierta en Buenos Aires, ¿no? Y entonces Horacio González una vez dijo, Kirchner acaba de mencionar a Luis Juan Guerrero, del esteta argentino, no sé qué tema. Entonces yo después que termino fui a saludarlo a Horacio González y digo, debemos ser 10 acá los que sabemos que no, dice, no te ilusiones Jorge, debemos ser 2, vos y yo nada más. Buenísimo, buenísimo. Entonces yo permanentemente, fiel a ese Heráclito inconstante de la poesía de Borges, hay una poesía de Borges que habla de la movilidad, el cambio y todo esto, y entonces finalmente es como que lo insulta al tipo y dice Heráclito inconstante, yo soy así. Yo estoy trabajando un capítulo del trabajo actual, lo termino. Cuando le llega a la persona que me hace la corrección del texto, le digo, para que lo corregí de vuelta. Para que lo corregí de vuelta. La tercera, la cuarta, la quinta. Yo cuando tuve que presentar mi tesis, yo terminé en diciembre del 2003, 2002 la tesis. Pero no se pudo armar el jurado, esa historia. Y finalmente yo la di en marzo del 2003. De enero a marzo, yo hice 17 presentaciones ficcionadas de esa tesis. Porque como la tesis tenía 2 tomos de 700 páginas, que la había reducido con un gran esfuerzo, porque tenía 1000 y pico de páginas. Y entonces, claro, esta profusión que tiene mis costos. El otro día fui a una mesa redonda en la facultad que me invita. Y me invita para que yo haga de una especie de provocador. No, ya... Que no te cuesta nada. Ese rol ya lo tengo, pero era como yo tenía que controlar a los pibes que subían al escenario, pibes de 40, 45, a decir qué entendían ellos por investigar en arquitectura. La cantidad de boludeces que dijeron, yo me revolví en la silla. Pero al final de cuentas, cuando hablé, empecé a citar temas que estos pibes desconocían, y la gente se enojó conmigo porque hablé mucho, hablé como 10 minutos. Entonces le dije a mi amigo Homero, no, Homero, que yo no estoy para estas cosas. Es que bueno que hay que vuelta el escenario. El escenario no es que profundices en un tema. Es arquitecto, pop, no, yo no estoy para eso. O sea que vos pudiste, digamos, siguiendo esta beta heraclitiana, escapar, digamos, de una arquitectura protagoriana, porque Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, digamos, era un poco una anti... ¿En qué medida el autor de un proyecto, digamos... Es el autor de un proyecto. Es el autor de un proyecto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la arquitectura, por ser un saber complejo, mi epistemología tiene un subtítulo que es la epistemología de la arquitectura que yo armé es convergente, comprensiva y operativa.
Convergente, ¿por qué? Porque una sola epistemología no puede entender el fenómeno de la arquitectura, que es un fenómeno complejo. Este término lo inventó Pichon Rivière y también lo puso Fernando Gallego. Sí, señor. Entonces, si vos analizas los componentes vitruvianos, nada más, el utilitas se puede trabajar con la epistemología alemana. La venuta hay que ir a la francesa. Y la utilidad, otra cosa, hay que ir a la ontoepistemología anglosajona. Entonces, vos tenés tres epistemologías: anglosajona, alemana y francesa, para entender el fenómeno de la arquitectura. Con todo el esfuerzo que es, cuando dividí las cosas, volverlas a juntar para tener un juicio de la obra. Últimamente estoy aportando algunas ideas en un tema que a mí me gusta mucho, pero que no lograba yo centrarme en ese tema, porque es el tema de la participación. Porque yo he trabajado mucho en las villas, he hecho muchos libros sobre las villas, y yo he trabajado con la gente de la villa, y la gente de la villa en su precaria consistencia del saber, bueno, piden lo que ven que la burguesía tiene, hágame esto, hágame aquello. Entonces eso no es crear la arquitectura tiene que crear nombre, tiene que nombrar. Sustantivar, digamos, ¿no? Claro. Dar sustancia. Y además, mira, yo los otros días en esa mesa que... No me sustancia, no sustantivo. Llegué a mi casa a la noche con mucha bronca, porque la verdad que me amargué. ¿Para qué fui? Yo había ido esto que va. Y yo me amargué. Vos sabés que no te creo. Sí. Bueno, pero con todo respeto, por favor. Y me amargué mucho y me desperté, me acosté a las 2 de la mañana y me desperté a las 4. ¿Te hubieses perdido eso? Sí, con toda felicidad. Ahora y empecé a escribir las palabras que yo hubiera dicho ahí. Y en un ratito a la noche, sin mirar ningún libro, escribí 44 términos que yo integro en mi epistemología, los tengo acá. 44 términos de lo que para mí convoca la investigación proyectual, que es mi tema central. Y que me los acordaba yo ahora y que yo seguía esa noche, cité 3 o 4 y la gente, bueno, qué pesado este tipo, las cosas que viene a decir acá. A lo mejor querían escuchar otro tipo de cosas. Sí, querían divertirse, no sé, querían ser... Bueno, a ellos siempre les parece que una vez, mi hija Rodolfo, una amiga mía de Córdoba, egresada conmigo, llegó a la UBA, teníamos una reunión sobre la villa. Cuando vio el programa que estaba, yo dijo, uy, qué peligro, Jorge Sarquí va a empezar a hablar de epistemología, nos vamos a aburrir todos. Entonces cuando vino, que nos saludamos, que yo empecé a hablar de la villa, yo estaba asustado, Jorge, pensé que ibas a hablar de epistemología. Entonces, un poco retomando la senda, la pregunta, este itinerario, este caminar, ¿cómo es que aparece la idea de generar este espacio? ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad? ¿Cuáles fueron las dificultades? Yo siempre he trabajado en equipo. ¿Quién te dio permiso? Te lo voy a preguntar cómo Yo soy una persona muy maleducada. Y le digo a mis alumnos que tienen que ser maleducados, que tienen que ser traidores, que tienen que engañar. Yo me he ganado becas del CONICET, yo soy integrante de la comisión de doctorado de la facultad, de la comisión de la UBA, de todos esos puestos de las figuras ecuestres. Pero yo le digo a la gente, o sea, yo le digo se baja del caballo, digamos. Yo le digo a la gente así como estas niñas, mientan, chicas, mientan. Porque el CONICET no te va a dar una beca, la agencia no te va a dar una beca así. ¿Yo cómo conseguía las becas? Yo les prometía a ellos que iba a hacer todo lo que... yo sé que la policía epistemológica tiene pensado hacer. Los grandes aduaneros. Sí, que son los que ponen las mares. Yo fui yo lo llamo permiso, pero bueno. En La Plata, había ido mi amigo Pancho Lieno a Dengorelí a una cosa que inventó Fernando Aliata, que fue muy linda. Y entonces yo dije, bueno, ahora que la policía epistemológica se ha soltado la corbata y nos permite hacer investigación virtual, nos exige que hagamos protocolos, como si nosotros fuéramos químicos que medimos y pesamos el gramaje que entra en una forma. Es decir, ante cada gesto proyectual, anotar, tomar nota, qué sentiste, qué pensaste, cómo lo hiciste, por qué lo... No, eso no sabe lo que es hacer un proyecto. La palabra proyecto es tan abarcativa que vos fíjate. Cuando yo salí de la votación de las últimas elecciones, me preguntó el taxista, burlándose de mí, obviamente, ¿a quién votó? Mucha gente me dice, ¿y a quién vota usted, arquitecto? Saben que yo soy kirchnerista, que voy a carta abierta y demás. Entonces yo les digo, yo voto por el proyecto.
no voto por una persona. Eso desde luego, porque yo apuntaba que fuera Randazzo y terminó siendo Scioli, que no me gusta nada. Pero porque yo aspiraba a un presidente más teórico, que tuviera un empuje distinto, una mística diferente, porque él es un hombre muy bueno del desarrollismo y todo eso, pero yo en esas cosas creo que tiene una visión limitada del asunto. Yo creo que el kirchnerismo se olvidó respecto a la igualdad, respecto a la igualité, cuál es liberté, pero no fraternité. ¿Por qué no fraternité? Porque la fraternidad, señores, se plantea en términos en que lo ha planteado el Papa, en la manera en que lo ha planteado Evo Morales, en la manera en que lo ha planteado Ecuador. Es decir, hay que dar consumo, pero que la gente entienda que no se trata de dinero, que se trata de fraternidad, de amor por el otro, que se trata de darle al otro lo que le hace falta, de contemplarlo y ayudarlo. Como hacen los chicos de Unidos y Organizados, de la Campa, de todos esos grupos, que van a dar en medio de las inundaciones su esfuerzo, sus ganas, no porque como creen los muchachos de Macri, de Cambiemos, todo eso, que lo hacen por plata, o sea, el tarado el gordito, ¿cómo se llama? La rata, cree que le dan a la gente plata y por eso van. Yo tengo una hija que es de la Campa. El fin de la semana pasada tenía un viaje de vacaciones con su pareja. Y pasaron por casi el domingo y le digo, no van a venir ahora, no se van, no, dice, suspendimos el viaje, tenemos que ir a ayudar a la gente en las inundaciones. No les pagan nada, van en el horario después de laburar 8 horas diarias toda la semana y estudiar y trabajar y hacer mil cosas. Siempre son las 44 palabras. Te voy a decir. Bueno, podemos abducción hipercodificada. Sí, señor. El camino del medio. Abducción hipocodificada. Despacio, que yo soy matemático. Pero la abducción es absolutamente ilegal como el pensamiento proporcional. Cuidado, como la analogía. Así que guarda. Armonía. Camino de. Muy bueno, tranquilo. Camino hacia. Camino desde y camino hacia. Claro, porque debe ser poético, No, estos son dos teorías de Cacciari, un arquitecto que hace muchos años inventó una teoría del proyecto. Camino hacia una forma al principio, es el famoso partido. Camino desde establecer una regla del juego y no saber a qué forma voy a llegar. Y la forma final me sorprende. La Facultad de Arquitectura de Rosario es la única facultad, toda la facultad de arquitectura de Argentina, y que creo que a eso debe su triunfo, de que los arquitectos rosarinos ganan muchos concursos en esta arquitectura ejemplar, se debe a que no cometieron el error de las otras facultades. Alguien me dijo, bueno, ya no hace más eso Rosario, ahora Rosario se olvidó de ese camino. ¿Qué es? Le piden a un pibe de primer año, hace un edificio de arquitectura así. El pibe de primer año no sabe lo que es la arquitectura. Yo creo que no lo sabe ni el arquitecto que está recibido, y si yo le pregunto a muchos docentes, le puedo hacer pasar un papelón que defina qué es la arquitectura. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un chico que recién empieza? No, tenés que hacer ejercicio, tenés que conocer la arquitectura, tenés que comprender las obras, no desde el punto de vista histórico solamente, sino desde el punto de vista de el PSA, Procedimiento Configurador de la Arquitectura. Ese procedimiento configurador de la arquitectura se llamó composición con los griegos, se llamó proyecto a partir de 1800. Pero ahí aparecen desvíos y donde la investigación virtual tiene su raigambre histórico. ¿Por qué? Porque aparece en el momento en que, a los años 50, los arquitectos empiezan a copiarse a sí mismos y dejan de hacer proyectos y empiezan a hacer diseño por una serie de cuestiones. Y hacen diseño arquitectónico, atrasado o avanzado, pero diseño, que esa es una postura muy corta y de corto vuelo, y dejan de hacer proyectos. Por ejemplo, en las personas, yo puedo decir, Tinelli tiene un proyecto de vida, pero muestra un diseño de vida. Es decir, se muestra como un teenager, tiene 50 años, que lo único que le interesa es divertirse, viva la peli. Pero el proyecto de vida, ¿cuál es? Ser famoso, ganar plata y tener poder. Este es su proyecto. Y legítimo para mí, legítimo para él. Pero este no es un juicio moral. Este es un juicio descriptivo de la situación. Un proyecto captura una infinidad de problemas y presenta una formalización arquitectónica que resuelve todo ese conjunto de requisitos. En el caso tuyo, ¿cuál es tu diseño y cuál es tu proyecto? Si lo puedes distinguir o lo puedes Yo tengo un proyecto de vida, que es hacer
que el proyecto de arquitectura vuelva a instalarse como el centro de la arquitectura y dejen los arquitectos de desviarse por el diseño o por la composición. ¿Y el diseño? El diseño, ahí hay dos acepciones diferentes. Hay un diseño que es el de las carreras de diseño, que es legítimo ahí porque ellos hacen proyectos. Es paradójico. En la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires las materias de arquitectura hacen diseño y los diseños hacen proyectos. ¿Por qué? Porque no tienen ese hipertexto que significa el Neufer, todos esos catálogos que nos dijeron lo que había que hacer y que le alivianaron la vida a los arquitectos, se las arruinaron. Cuando Christopher Alexander hace los famosos patterns, 1000 ejemplos de cómo resolver un tema de arquitectura de una vez y para siempre. No, señor, craso error. La arquitectura no se resuelve nunca de una vez y para siempre. Con la metodología que yo trabajo y el forma de trabajo que yo hago, le digo a ellos, lo único, mira, hay una poesía de un filósofo muy malo como poeta, pero que dice así: frente a cada proyecto, un arquitecto debe decir, o decirse a sí mismo, solo sabe que ignora y no ignora que sabe. La ignorancia es la clave para enfrentar el proyecto. ¿Por qué? Porque si el señor cree que sabe, comete un craso error. Cada proyecto lo convoca a pensar de nuevo todo el problema. La investigación brutal produce conocimiento, pero ese conocimiento que produce el arquitecto le sirve acumulado acá en la nuca. No lo puede usar en el próximo problema. O sea que vos estarías diciendo algo así en esta visión de esta arquitectura que está haciendo que un proyecto no es solamente un punto de llegada, sino también es un punto de partida siempre para... Es un punto de partida en el sentido de que el proyectista se tiene que hacer cargo de los problemas que se presentan. Por ejemplo, un tesista mío, anteayer, tiene que trabajar en la zona paternal y descubre que hay una serie de edificios enormes a los que él titula megaestructuras. Dije, muy bien, ese es tu hallazgo, ese es tu tesis. Nadie advirtió eso de los demás 30 tesistas. Ese es tu tema. Ahora vos lo que tenés que hacer es rastrear en la historia de la arquitectura, en el contexto disciplinar, qué fue la historia de las megaestructuras. ¿Por qué Banham dice que las megaestructuras han muerto? ¿Qué temas resolvieron las megaestructuras y qué temas quedaron pendientes de resolver? Que vos vas a resolver ahora y vas a enfrentar, si te da el juego. Entonces, un tesista se tiene que hacer cargo de los problemas que la historia de la arquitectura no resolvió. O bien para decir, no me dio el cuero, o bien para presentar alternativas de resolución. Juntando Coca-Cola con dulce de leche, Sí, señor. justamente al decir tesistas, tenemos acá invitadas a dos tesistas, a dos señoritas, a dos jóvenes promesas, a María José y a Eugenia, que en base a que están haciendo un proyecto y están ahí un poco en esa zona difusa que significa el proyecto. Sí. Me gustaría que formularon algunas preguntas un poco sobre algunas cuestiones. Si quieren contar rápidamente qué están haciendo sobre ese Tangram que me gustó mucho. Bueno, nosotros tenemos más o menos la edad que vos decís con la que te fuiste a España y no sabías absolutamente nada. Yo me había recibido de arquitecto y lo obvio que yo, como arquitecto, solo sé que no sé nada, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Pero yo era muy consciente de eso y sufría mucho. No era que para mí era muy liviano eso. No. Yo era consciente de que era un flor de pelotudo. Bueno, nosotros estamos un poco en esa etapa, en la que nos estamos por recibir, pero pensamos que no sabemos nada y creemos que es así también. Y bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que es la primera vez que escucho hablar en arquitectura, a lo largo de la carrera, la primera vez que escucho hablar de creatividad tan naturalmente. Porque a lo largo de la carrera la palabra creatividad nunca la escuché, es la primera vez. Entonces, un poco investigando sobre lo que se hace en el Centro Poliesi, las tesis y demás, nos preguntábamos, bueno, nuestro proyecto concretamente es una escuela en un barrio de acá de Rosario, que es al sur, en Saladillo, y un poco la idea surgió de un workshop anterior y demás, de trabajar con operaciones geométricas, que en nuestro caso fue la elección de un Tangram, que es un juego chino,
que combina diferentes piezas geométricas. Entonces, he oído hablar, no lo conozco. Es inocentemente, terriblemente difícil, muy difícil por su simplicidad, es increíble. Exactamente, exactamente por eso. Bueno, y lo que queríamos preguntarte concretamente era si dentro de estos problemas de creatividad a los cuales a partir del centro se han investigado, si han investigado justamente el uso de geometrías para el proceso proyectual y qué resultados han obtenido, si han estudiado. Mira, yo te soy franco, yo nunca fui muy amigo de los formalismos geométricos. Me amigué porque yo en mi poiesis tengo un adjunto de los 30 o 40 que tengo dando vueltas que es fanático del parametrismo. Se llama Santiago Miret. Sabe mucho de arquitectura y me acompaña muy bien porque me entiende al vuelo lo que yo quiero, me ayuda a llevar la cátedra muy bien, es un obsesivo, las clases, los programas, todos los temas que hay. Yo tenía 2 titulares llevando el taller 3 y 4 de la maestría y los alumnos se quejaban mucho porque esos profesores eran como yo. Yo me siento y me traen las cosas, yo empiezo a hablar y me tienen que parar porque si no, yo no consigo que un profesor a las 4 horas de dar clase se haya agotado y se quiera ir. Por los días lo agarré a Léstor, lo reté porque dejó la clase 20 minutos antes y anoche cuando dio la clase a Fernando Mañana le dije, la clase es hasta las 10:30 o más, nunca, ni un minuto menos. La clase dura 4 horas y hay que respetar eso que impone la Universidad de Buenos Aires, pero además no alcanza ese tiempo. Yo estaba dando una clase en el grado, no estaba en esa aula sino en otra, y tuve que acelerar muchísimo para terminar a tiempo, dando la mitad de las cosas que tenía el PowerPoint que yo estaba exhibiendo. Pero cuando aparecieron estos chicos con la cuestión formal, el parametrismo, que además ellos dicen que yo hablo en mi epistemología, ellos lo leen en términos paramétricos. No sé cómo lo hacen, yo creo que me mienten y estaría bien. Pero ellos después hacen proyectos y cosas que a mí me parecen buenísimas. Ahí en ese grupo está Federico Leachet, Santiago Miret, este personaje. Leachet tiene ya tesis de maestría y ahora va a hacer tesis de doctorado. Bueno, hay mucha gente que está trabajando sus tesis y yo apoyo mucho las tesis, pero además, ¿qué les aconsejo a ustedes? Lo primero que tiene que hacer una persona que haga una investigación sobre un tema, no si va a hacer una tesis, sino es un estudio, monografía, otra cosa. ¿Qué? Identificar el problema que uno quiere resolver. ¿Qué problema quiere resolver vos? La enseñanza en un determinado grupo. Primero, lo que vos sientas y lo que vos sientas sobre la enseñanza es de ustedes y es verdad porque lo sintieron ustedes. Porque lo señalaron o porque se les ocurrió. Las verdades son de ustedes, no son de todos. Vos soñaste tal cosa y lo ponés en una tesis, ya es legítima porque a vos se te ocurrió. Lo cual no quiere decir que sea buena arquitectura, buena obra, no. Tiene autenticidad y legitimidad porque a vos se te ocurrió. Y a partir de ahí la tenés que trabajar y elaborar, desde luego. Pero lo primero es identificar un problema. Identificar el problema no es sencillo, existe una laboriosa tarea que en nuestro caso implica revisar las 15 variables, las 5 variables que tenemos, los 15 indicadores, teoría, metodología y técnica, los fines, los campos, los componentes arquitectónicos, los contextos. Cada una de esas variables se debe interrogar a sí misma el tesista y debe interrogar el mundo real que está alrededor de ello. Entonces, todas esas cosas hacen que el alumno, al que yo llamo IP, una GECHI, que es investigador proyectual en formación. Los docentes son en principio IPF nato, investigadores proyectuales formados, lo cual es mentira. Pero bueno, para diferenciar, porque yo no quiero llamarlos alumnos ni estudiantes, son arquitectos, son señores que merecen un respeto porque son arquitectos en una formación precaria como la de todos los arquitectos en todos los lugares del mundo. Yo he enseñado en España, en México, en todos lados. Los arquitectos cuando se reciben no saben nada, pero están en condiciones de aprender muchísimo y de elaborar y ser auténticos en ese sentido y empezar a trabajar temas en donde yo digo, bueno, hay que hacer literatura, hay que hacer ciencia, hay que conocer esto, hay que conocer aquello. Por ejemplo, en honor al amigo matemático, yo soy amigo de Doberti, que está conmigo, soy amante de las matemáticas, y siempre insiste mucho Doberti en este tema de las matemáticas, y es que las matemáticas son muy creativas. Bueno, hay que hablar de este famoso Adrián Paenza.
Las matemáticas son muy creativas, pero ¿por qué? Porque el matemático asume que hay problemas matemáticos que no se han resuelto. Y hay problemas matemáticos que no se han visibilizado todavía, que nadie sabe por qué son problemas. Entonces, el rol del matemático es visibilizar esos problemas, ponerlos sobre la mesa y después que alguien los resuelva. Ya si uno matemático hace esa tarea de visibilizar ciertos problemas de relaciones, de teoría de conjunto, de lo que sea, ya ha hecho una gran tarea. El arquitecto lo mismo, el arquitecto identifica un problema. A partir de identificar un problema tiene que, rastreando todas esas variables e indicadores, construir el programa complejo. Que al revés del programa de necesidades con que se enseña en las facultades de la Argentina, yo he instaurado la idea de programa complejo. ¿Complejo por qué? Porque está lleno de variables. Porque la arquitectura es un fenómeno complejo que no se deja reducir a 2 o 3 temas. Ese programa complejo, el arquitecto en ese primer periodo de mi maestría, el primer cuatrimestre, que son 4 meses de trabajar los programas, ese programa elabora ideas arquitectura, que no es lo mismo que ideas arquitectónicas o ideas de arquitectura. Idea de arquitectura es una idea que resuelve un problema. ¿Por qué no son ideas de arquitectura? Porque las ideas de arquitectura son concepciones que el arquitecto o los filósofos tienen de lo que ha sido o debería ser la arquitectura. ¿Y qué son ideas arquitectónicas? Ideas arquitectónicas son ideas de la construcción de un conocimiento, como Kant, cuando Kant dice arquitectónica del conocimiento. Es una estructura global, porque fíjense ustedes qué curioso. La arquitectura y la filosofía han tenido una empatía de fundación. Porque desde el principio los arquitectos y los filósofos coincidieron en prestarse términos. Yo había comprado hace muchos años un libro que se llamaba El edificio de la razón. Y hace pocos años, después de haber pensado todo esto, saco el libro de mi biblioteca y quiero ver qué dice. El libro dice, el edificio de la razón, fundaciones y cimientos. La pared queda al norte, la pared queda al sur, y yo entonces al capítulo de mi nuevo libro le llamé Fundaciones, cota cero. De manera tal de empezar a mezclar estas palabras. ¿Por qué? Fundaciones, ¿por qué? Porque yo creo que ya no están los fundamentos, ni tampoco están los fundamentalismos. Los fundamentalismos no valen, pero sí es necesario algunos fundamentos. Dardos Carlino dice, la metafísica ha muerto, pero algo tenemos que hacer de estructura. Esta conferencia, que el amigo indica que la cerremos, o esta charla, tiene una estructura, me han citado en una determinada hora, yo llegué media hora tarde, bla, 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 lo que sea. Entonces, esta cuestión tiene un formalismo claro. Se ha citado en un momento, me acuerdo. Póngame la picana para que me caiga. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando. De alguna manera, vos querés hacer una pregunta, me parece que corresponde. Vamos a dar... En cuanto a la creatividad que estábamos hablando, ¿cuáles son las formas que más utilizás o sentís que, en las que te sentís cómodo para proyectar? Mira, yo los proyectos que hago son todos académicos, adentro de la maestría. Muy poco lo hago afuera. Hice una escuela para mi mujer, que era un arreglo de una casa vieja. Yo me manejo, yo hablo como Sarkis, pero veo como Solsona. ¿Cómo? Ah, bien. Veo como Solsona, porque incorpore en mi cuerpo la modernidad que me enseñaron. Y eso no se la puede desprender uno. Pero como yo tengo pensamiento propio, pensamiento que tiene significado y sentido, que no es lo mismo. El significado se puede explicar, el sentido no se puede explicar. Por eso, la idea de arquitectura se puede relatar. Yo tengo tal idea de cómo voy a hacer la idea, no alcanza. Hay que hacer el dibujo del proyecto y ahí empezamos a ver cuál es el sentido. Y el sentido es codificado por cada uno. Lo decodifica cada uno.